Isabel Alejandro Leal, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos escuchan. Gracias por esta nueva oportunidad. No puedo decirte feliz Navidad. Jenny. Simplemente desearte que la próxima Navidad la pasemos en libertad. Sí. Y sí. Sí y sí. Por supuesto que decir feliz Navidad puede sonar vacío, pero mira, es algo que la gente tiene que, durante esta fecha, porque este año no es el primero en este desastre, quizás es el más duro para muchos, quizás ahora esa crudeza y ese frío está ya en más y más venezolanos, están sufriéndolo, pero la realidad de este tipo de navidades donde, donde Papá Noel no está, donde el niño Jesús se le puso el pesebre alto, como decimos acá, que es bien difícil poder decir feliz Navidad. Es parte de lo que siempre busca hacer el comunismo. El comunismo, hay una frase que a mí me encanta, que es de su santidad Juan Pablo II, donde él mismo expresa, hay dos tipos de estructuras totalitarias, pero una de ellas quiere robarte el alma. Y así se expresaba Juan Pablo II con respecto al proceso comunista. El comunismo mata cualquier posibilidad de que tú conserves tus tradiciones y que tengas fe. Entonces en Navidad, cuando se mezclan muchos de esos sentimientos y van todos conectados hacia lo que es familia, fe, tradición, lo que vas acabando es con toda esa magia. Por eso es que es tan importante que todos sintamos en el interior ese deseo de Navidad, ese deseo de vida, ese deseo de querer hacer las cosas a pesar de toda esta tragedia. Por supuesto que esta unión de estas fechas para el venezolano hoy cuenta con una serie de valores adicionales, los valores del dolor que puede generar esto y que puede ayudar en la construcción del mañana si aprendemos del dolor. Dado que ese dicho que dice que nadie escarmienta en cabeza ajena, vamos a empezar a escarmentar en la nuestra, porque son años y años de esta tragedia. Y esta Navidad donde la familia se tendrá que reunir gracias a las redes sociales, que la familia tendrá que encontrarse gracias a las distintas plataformas que la tecnología nos brinda, ¿no? Que un feliz año familiar va a ser tan complicado también. Familias que tienen miembros en Australia, España, Estados Unidos, Venezuela, Chile, y cómo unir todo ese sentimiento en una sola noche y en un solo día. Eso nada más se puede lograr bajo la idea de familia, bajo esa idea que en Navidad tiene que tener esa conexión fuerte y reencontrarnos con todas esas cosas hermosas que hacen posible esa unión. Así que de corazón hay que sentirlo, quizá como nunca, ese deseo de una Navidad hermosa y una Navidad que llene a lo interno para poder comprender que una feliz Navidad es posible al salir de esta desgracia y reconstruir a Venezuela. Sí, claro. De esa manera, obvio que sí, que no pueden matar el espíritu de lo que es Navidad, porque todo el que se opone a esta tiranía es aquel que ha tenido una familia fuerte, una familia que ha sabido construir lazos y que por eso no quieren saber nada con el comunismo, con el socialismo, con la tiranía, con la opresión. Eso es. Y precisamente. Eso es. Ese esquema, cuando nos centramos en ese querer a los tuyos, cuando te quieres tú, quieres a los tuyos, vas a tener ese concepto de familia. Ese concepto de familia te permite mantener vivas las tradiciones. Ese concepto de familia te permite cuidar tu entorno, crecer, y por lo tanto vas a cuidar a tu país. Cuando matamos al individuo tenemos este desastre. Más que nunca el venezolano tiene que ir entendiendo todas esas cosas para poder acercarse de nuevo a la Venezuela posible. Y hay demasiadas noticias esta semana. Bueno, hasta Maduro reconoció que hay corrupción en el gobierno y por supuesto que va a iniciar un nuevo periodo limpiando todos estos infiltrados, porque obviamente los corruptos son infiltrados, ninguno de su gente. No, ninguno. Chávez también lo hizo, y puso a Luis Ortega eso.
Chávez también lo hizo y puso a Luis Ortega, la criminal esa de esa humanidad, que ahora se está dando como pieza fundamental de la transición del mañana. Dios santo. Sí, está hablando que la actuación de los militares es fundamental para Venezuela. Semejante ser ofreciendo garantías y hablando de democracia. Es que lo que le hacen al país de verdad es realmente grave, ¿no? Y es insoportable, Jenny, porque lo que le hacen al país es un daño supremo, infinito, porque la gente no tiene entonces capacidad de reconocer ni siquiera una idea, un concepto puro, algo que le vaya hacia adelante, porque se permite, y en eso quiero ser claro, se permite que se difunda la idea de que quien hizo daño, quien conscientemente participó en la destrucción de Venezuela, se presente con una alternativa que no es otra que volver al chavismo. Y eso lo aplauden. Entonces, frente a ese desastre, el daño que siente la población, la ausencia, la orfandad política y el no entender, hace imposible que se cuaje la dirección correcta para la construcción, para reconstruir el camino que nos dé la oportunidad de recobrar a Venezuela. No puede haberlo cuando se permite que quien de manera clara, evidente y hasta confesa participó en la destrucción de Venezuela tenga algún tipo de valor político para cualquier cosa. Es realmente absurdo. Bueno, pero también es absurdo que haya gente que diga que Maduro destruyó el legado de Chávez. Bueno, eso lo decía hasta la esposa de Leopoldo López y su partido y Capriles, el candidato dos veces, uno contra Chávez y contra Maduro. Mira, Jenny, es parte de ese daño que se le ha hecho al país, un daño realmente salvaje. Nosotros tenemos que entender y tiene que quedar muy claro, no solo por el hoy, sino que tiene que quedar muy claro para el mañana de Venezuela. Todo lo que hizo Chávez, todo lo que hace el chavismo es para la destrucción de Venezuela y de los venezolanos. Absolutamente nada del planteamiento chavista dentro del marco del proceso socialista que instaura esta tiranía comunista ha aportado algo positivo en pro de Venezuela y de los venezolanos. Todo, absolutamente todo fue para la destrucción de Venezuela. Todo. Todos estos defensores del legado, tanto los que estuvieron directamente vinculados a Chávez en el proceso, como los que le han servido de mampara democrática, vistiendo el proceso de la instauración de esta tiranía comunista, utilizando a la gente voto a voto para la construcción de toda esta desgracia, no ha hecho más nada que daño. Absolutamente todos y cada uno de manera consciente, todos. Daño, destruir a Venezuela. Estaba leyendo un periódico digital español que hablaba de un reportaje que hizo Rafael del Naranco del diario El Mundo a Chávez en 1998, donde creo que fue el primer reportaje que le hizo este señor a Chávez, y le prometió al periodista varias cosas. Por ejemplo, no devaluar el bolívar, no controlar los medios de comunicación, erradicar la delincuencia, devolver la esperanza a los pobres que casi suman el 60% de los habitantes, 1998. No nacionalizar la industria, no nacionalizar la banca, mantener las mejores relaciones con España y pagar la deuda externa. ¿Cuál se cumplió? Hay que ser bien sincero en esto. Ninguna salvo una. Chávez hizo una cosa que muchos economistas y muchos periodistas, mucha gente saltará. Chávez, preparando el hambre de mañana, generando el proceso de hambre de mañana, porque cuando no inyectaste dinero a la producción, cuando no inyectaste dinero a la infraestructura, cuando no inyectaste dinero hacia el desarrollo del país, agarraste dinero para pagar deuda. Entonces, durante los primeros años de el boom petrolero que vivimos, Chávez pagó deuda, la deuda correspondiente a la vinculada al Fondo Monetario Internacional. Mientras pagaba esa deuda, generaba otra deuda, deudas directas a través de acuerdos binacionales
todos deudosos, todos cargados de negociado directo, todos cargados de comisiones, nada dentro del marco del comercio internacional. Entonces Chávez logró en algún momento poder decir, estamos pagando la deuda, y eso generó titulares positivos y reconocimiento en ciertos sectores del país e internacionales. Y lo que estaba haciendo Chávez era tomando el dinero que era necesario para el desarrollo de la nación, para estabilizar la nación, para darle crecimiento y vías para construir, para garantizar que no se viviese lo que estamos viviendo hoy. Él tomaba ese dinero para hacer esa fachada. Pero todas y cada una de las promesas que le hace ahí a Rafael del Naranjo, todas estaban conscientes de que era como un manual. Esto hay que hacer exactamente lo contrario. Es exactamente en las mismas promesas de Fidel llegando a La Habana y suenan tanto a las promesas de Obrador llegando al Palacio de los Pinos. Pues otro que está prometiendo cosas imposibles de lograr, pero Noel, el Grupo de Lima reiteró, y para colmo, en Colombia, después de todas las bellas palabras que le dedicó Maduro al presidente de Colombia, que desconocen la reelección de Maduro. Y el señor Diosdado Cabello dijo que van a tomar Caracas el 10 de enero. Sí. ¿Qué está pasando en Venezuela con esto? Ok, 10 de enero. 10 de enero vuelve ahora como una nueva fecha de espejismo. Cada cierto tiempo hacen que el venezolano se ilusione con una fecha que trae un esquema de un armagedón político en Venezuela, un choque o una solución mágico-jurídica electoral que va a dar algún tipo de alternativa dentro de los cánones de la Constitución. Entonces, el 10 de enero viene a ser una de esas nuevas fechas de espejismo. Por supuesto que la estructura de gobierno, de chavismo, en el poder, mete el miedo, grita duro, hace todo el aparato para que se sienta de que ellos simplemente no están allí para obedecer la lógica, sino para imponer su deseo. Entonces ellos hacen su trabajo de manera correspondiente. Lo ridículo es que haya gente ofreciendo que los mecanismos dentro del orden democrático constitucional, dentro de esta tiranía comunista, tienen algún tipo de validez o capacidad de accionar frente al desastre. Si bien hay un punto positivo dentro de esto, que son reacciones como la del Grupo de Lima, como el Parlamento del Mercosur, como distintos países de la Comunidad Europea, y sobre todo la posición clara por parte de la administración Trump en ese sentido, todavía no hemos visto la materialización de el único punto que pueden hacer ellos de manera directa en ese momento, que es el retiro total de sus embajadores y el rompimiento diplomático. Eso es fundamental para que se entienda que el gobierno va a quedar aislado. Por supuesto que el gobierno está preparado para ese aislamiento. Hay una gran parte del mundo que está interconectado, que son países que de por sí están aislados en sus propias regiones, que generan un nuevo concepto de interconexión. Lo que pasa es que Venezuela está en América, y si tú la aíslas de América, el asunto se pone un poco bastante más complicado que los otros inventos en ese sentido. Venezuela no tiene el acuerdo que tenía Cuba con Rusia, entonces hasta el aislamiento no es de ese carácter de beneficio. Entonces, cuando vemos que hay esta posibilidad de este despertar de estos países y accionar de esa manera, encontramos que dentro de ese organismo donde muchos quieren fijar la esperanza, que es la Asamblea Nacional, hay un núcleo de la Asamblea Nacional pidiéndole a cada uno de esos países que no cierren sus embajadas, que sería horrible, que eso es lo que quiere Maduro. Y entonces, de una vez, frente a esa realidad, frente a ese tipo de discurso, frente a todos los discursos vividos de la elección de la Asamblea Nacional, y desde el inicio, porque simplemente es lo mismo,
Es la misma gente que permitió que Chávez fuese candidato, es la misma gente que permitió que se hiciese la reforma, la constituyente del 99, es la misma gente que permitió y avaló el fraude del 2004 y todos los fraudes consecutivos, es la misma gente que permitió y avaló que Nicolás Maduro, siendo vicepresidente, fuese después candidato presidencial, violando la misma constitución que ellos sacan y dicen vamos a hacerlo vía constitución. Entonces, ahora hay un llamado que el 10 de enero supuestamente se vence el periodo constitucional del gobierno del primer fraude de Nicolás Maduro. Para esto, la Asamblea Nacional tendría que tomar algún tipo de decisión. La Asamblea Nacional todos los años renueva su directiva. Este año, como es lógico, lo volverá a hacer. Y a través de los acuerdos a los cuales llegaron después de las elecciones del 2015, le toca la presidencia de la Asamblea Nacional a Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López. El asunto es que ese partido es una fachada, pues, y entonces sus liderazgos naturales no están. Ya ni siquiera algunos de ellos ya ni son miembros del partido, y entonces queda un elemento, un diputado más, que es el que va a encargarse, un joven diputado se va a encargar de la presidencia de la Asamblea Nacional en este trance. Las dos vicepresidencias quedarán de parte de los partidos que más han colaborado de manera directa con el régimen, como es Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, y se espera que esta Asamblea Nacional haga algo para declarar que sea fraudulento el gobierno. Bueno, es otro chiste y es un chiste que está haciendo muchísimo daño porque vuelve a quebrar las esperanzas de la gente cuando vea la gente que es otro chiste más. Cuando la gente vea que es imposible y volverán a sacar con pinzas, no, mira, este diputado, esta fracción, este pedacito, y intentarán pulir y pulir aquello que está absolutamente podrido, aquello que ha formado parte de este esquema de destrucción del país. Mañana volverá el discurso que se diga, ahora sí, ya nos quitamos la Asamblea Nacional porque la Asamblea Nacional no sirve, pero ya en eso el país habrá sufrido una nueva herida y gran parte de la población volverá a perder esperanza. Y ese ha sido uno de los procesos más duros en todo este camino. Cómo poco a poco has ido estimulando la pérdida de la esperanza. La gente que huye del país, primero los balseros del aire y ahora estos caminantes, la gente que huye del país huye porque sabe, siente que esa estructura política legítima, es decir, que va de la mano con la estructura institucional, formal del país, no va a hacer absolutamente nada para poner fin a esta desgracia. Saben que no tienen la más mínima capacidad. Algunos con buena voluntad piensan que es un problema de falta de unidad, algo absurdo, que piensan que es un problema de que el gobierno es muy muy malo, que lo es. No terminan de comprender que es simple complicidad, que hay una estructura de comunión ideológica, que hay tres pilares que sostienen esta desgracia, el comercial, el filial y el ideológico. Y entonces, si no terminan de entender esa realidad y afrontarlo, simplemente vamos a volver en ese ciclo. Las veletas volverán a voltear hacia ese liderazgo vacío y no vamos a conseguir el punch necesario para poder de verdad atacar el problema. Es cierto que no fue invitado a la toma de posesión de Bolsonaro, ¿no? Sí, por supuesto no fue invitado. Yo creo que hubo una mala jugada dentro de la Cancillería de Itamaraty al repartir invitaciones antes, sin la supervisión del nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Bolsonaro, y por eso llegó una invitación a mediados de noviembre. Por supuesto que a medida que se acerca la fecha se vuelve a revisar la lista de invitados, ya una revisión por parte de lo que es la comisión de enlace por parte del gobierno de Bolsonaro, encuentra invitaciones a Díaz-Canel y a Maduro, pero fueron negadas. Y eso es todo. El gobierno de Brasil, el gobierno nuevo de Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro, está muy claro en que el Foro de Sao Paulo es padre de todo este daño. Y ellos asumen la responsabilidad de limpiar el buen nombre de Brasil en ese sentido. Y están trabajando bien.
realmente están haciendo las cosas bien. El mensaje que están mandando es el correcto. Ojalá el pueblo brasileño mantenga la decisión de acompañar ese mensaje de una manera contundente. Como siempre insisto, uno de los grandes problemas de cuando usted desplaza un proceso socialista que va matando el proceso institucional y que tomó tanto dinero, tanto poder, tanto control mediático, es que las vías democráticas se hacen difíciles para el establecimiento de los pilares que soporten de nuevo el camino hacia la libertad. Entonces, lo que estamos viendo en Argentina, que es preocupante, en Brasil va a ser 3 veces más preocupante. Va a ser realmente complicado para Jair dar los avances necesarios frente a la salvaje arremetida que va a vivir por parte de la izquierda. Lo que sucedió hace una semana, un juez para intentar sacar a Lula de la cárcel casi deja en libertad a 200.000 criminales. Es decir, hasta allá van, y van a cosas aún peores. Entonces, ese proceso de ingobernabilidad estimulado por la estructura de la izquierda, que tiene piezas fundamentales dentro del gobierno, tanto en Cancillería como en el aparato judicial, y por supuesto en las academias, va a ir generando un proceso de inestabilidad de gobierno. La ventaja que tiene Jair Bolsonaro ante todo esto es que su verbo es claro. El mensaje que envía es claro y tiene conexión directa con la población. Ojalá que esa conexión no se rompa. Claro, el caso, como mencionabas recién, de Argentina, Macri, por más que quiera hacer cosas, los palos en la rueda que está poniendo el kirchnerismo, con toda la izquierda, vida y por haber, es impresionante. Paros, huelgas, no hay clase, paran todos los gremios. Es horrible. Es horrible porque ellos tienen el control. Lo más terrible es que en estos 12 años crearon una generación de vagos con los planes que daba el gobierno. Por ejemplo, si tenías 16 años y no trabajabas ni estudiabas, el gobierno te daba un dinero. Entonces le decían el plan de los NINI, ni trabajan ni estudian. Las madres se separaban de los maridos, madres solteras, cobraban por los hijos. El marido cobraba por desocupado. Los suegros cobraban por no sé qué, pero ganaban más que una familia trabajadora. Sí. Si trabajas, si trabajas, pagas impuestos, si trabajas, tienes que cumplir con un horario, si trabajas no puedes estar con tu familia, si eres vago te doy un bono y puedes hacer lo que te dé la gana. Esa es la propuesta del socialismo como constante. Ahora, imagínense esa realidad argentina, multiplícala por 100. Sí. Eso es lo que va a vivir Venezuela. En el caso de Brasil, multiplícala sola por 10. Sí. Pero eso es lo que viviría Venezuela frente a un cambio de la estructura socialista hoy. Esa es una realidad. Quien la niegue es imbécil, absolutamente imbécil. Y quien crea que esa realidad multiplicada por 100 se puede manejar dentro de los cánones de la democracia electoral, no es que sea imbécil. Quiere la destrucción de Venezuela. Absolutamente quiere la destrucción de Venezuela. Quien aquí plantee otra cosa que no sea una transición de fuerza, solo quiere la destrucción de Venezuela. Porque hay que estar consciente de que esa izquierda, en el caso venezolano, ya son 2 décadas de destrucción del venezolano, sin contar las 40 anteriores, las 4 décadas anteriores, en la destrucción de la psiqui, del pensar del venezolano. Y además, son miles y miles y miles de millones de dólares colocados para la ingobernabilidad, para generar ingobernabilidad. Aparte de todo el control mediático, aparte de todo el control del aparato político que se viste de oposición, porque ese aparato político que se viste de oposición, de darse un hecho de fuerza, lo primero que haría es criticar a los que dieron el hecho de fuerza. No, si ya nosotros teníamos los cánones democráticos caminando, todo estaba listo. Eso es lo que van a decir. Y eso que va a generar ingobernabilidad, y eso que va a generar inestabilidad, y eso que va a generar destrucción de Venezuela. Por eso, si no se entiende que el proceso posterior a la salida de Venezuela, si no se entiende, ya explicarlo de la manera clara, si no se instaura una dictadura al terminar la tiranía, es imposible la recomposición del orden. Por lo tanto, la libertad se pierde.
porque sin orden, sin respeto a la ley, lo único que usted tiene es el caos. O sea que la única forma de salir de la tiranía es una dictadura. Lamentablemente sí, es un proceso histórico y es algo que no se puede negar. Sí. Hay que entender cómo se comportan las sociedades. Las sociedades, lamentablemente, era Hobbes el que citaba del hombre como el lobo del hombre. Es básico y elemental, y más cuando tú tienes ese caos sembrado y estimulado. Si nosotros no nos despegamos de eso, ¿cómo vamos a entender esa realidad? Si nosotros no entendemos al individuo, su necesidad, el daño que se le ha hecho y la cantidad de personas, dinero, influencia que están dispuestos a seguir haciendo daño, ¿cómo vamos a enfrentar la realidad? Sí, simplemente enfrentar la realidad. Enfrentar la realidad y cuesta, es dura, es dolorosa, es espantosa, es histórica, es real, es tangible. Por favor. Wow. Es terrible. ¿Qué pasó con la tensión que hubo en las costas de Guyana cuando una embarcación de la Marina venezolana se aproximó a un barco de ExxonMobil? Bueno, el gobierno está haciendo que si estuviésemos en un gobierno normal y un régimen formal, democrático, un régimen que quisiera su país, lo que hizo sería lo correcto. ¿Por qué? Porque tú tienes que ir a defender tu soberanía y tu reclamo histórico sobre la zona. Cada uno de los laudos arbitrales con Guyana están viciados de unidad, de nulidad, admitidos por cualquier corte. Todo ha sido un robo de terreno contra Venezuela superior a los 100 años, pues. Entonces, la zona de reclamación que Venezuela indica forma parte de lo que Guyana, casi el 70% del territorio de lo que Guyana se atribuye. Entonces, esa es una realidad aparte. Ahora vamos a la realidad como la maneja el régimen. Cuando la maneja el régimen es ir generando una situación de caos político. Es generar, vamos a utilizar un término que para ustedes les trae un recuerdo doloroso, es generar sus propias Malvinas. Es generar un esquema, bien sea contra Colombia, contra Guyana, contra alguien, pero buscar algún tipo de excusa para poder avanzar en un proceso no solo lejos del espacio democrático, sino en un proceso que lleve a una necesidad de nuclear a la sociedad por una agresión armada. Estaba leyendo, o sea, cada día te asombra más lo que pasa. Otro de Podemos también dice que Venezuela es un desastre. Íñigo Errejón, ¿no? Sí. Y una eurodiputada salió a decirle que él era parte del problema de que Venezuela fuese un desastre. Me encanta que haya gente que salga a hablar, que también diga lo que está pasando de verdad, porque se escucha una sola campana y esta eurodiputada, no recuerdo el nombre, salió a defender al venezolano de a pie, diciendo que Podemos era parte del problema en Venezuela. Sí, Podemos es parte fundamental del problema. Y cuando decimos fundamental, tenemos que remitirnos a Juan Carlos Monedero en la estructura del proceso constituyente de 1999. Tenemos que remitirnos a todos los años del gobierno de Chávez y la adoración de Iglesias y Chávez. Tenemos que remitirnos a charlas que ha dado Errejón en Venezuela. Entonces, sí, Podemos es parte fundamental de este desastre, pero no solo Podemos, es toda la izquierda española. El caos, lo que generó el PSOE en Venezuela con el aval de Felipe González en su momento, con el aval de Zapatero de manera más contundente durante los 2 periodos de gobierno de Zapatero, fue terrible. Y mucha de la inacción, lamentable inacción que vivimos durante el periodo de Rajoy, fortaleció esta estructura.
La eurodiputada es Beatriz Becerra, ya la encontré. Si Venezuela es un desastre, es gracias a ti. Hay que agradecerle sus palabras y ojalá se entienda que no es solo Podemos como acción política o como el oportunismo político, que se entienda que es un proceso de comunión ideológica que busca un objetivo claro. Si se entiende eso, de verdad iremos atacando la raíz del problema. Claro, dice, tu problema, Rejón, es que si Venezuela hoy es un desastre, es también gracias a ti y a los de tu partido, cómplices de un régimen dictatorial corrupto e ineficaz. No, muy eficaz. Cuando muy eficaz en el proceso de instauración de una estructura comunista. ¿Tú sabes que eso es algo? Perdona, Jenny. ¿Tú sabes que eso es algo que siempre le insisto a la gente? La gente pretende calificar al gobierno de inepto porque lo que hace es que llegue el país a esto. No, estás hablando de la principal reserva certificada de petróleo. Estás hablando de Venezuela, ¿no? Y tienes a Venezuela comiendo de la basura. Eso no es ineptitud, eso es arte para la destrucción. Y cuando califican a esta oposición de incapaz, no entienden que esa oposición gobernó durante 40 años, que esta oposición está formada, la mayoría de su dirigencia en las principales universidades del planeta, que esta oposición está muy bien entrenada para seguir el ritmo que el gobierno necesita. Aquí no hay ni ineptitud ni capacidad por parte de quienes han destruido Venezuela. Cierto, de ineficaz no han tenido nada porque han sido muy eficaces en destruir completamente a la principal reserva de petróleo, de oro, de coltán, es Venezuela. De agua. Es Venezuela, Jenny, es Venezuela. Sí, es impensable que Venezuela esté en este estado y solo puede llegarlo a través del socialismo, porque el socialismo es la que socava el proceso institucional mínimo. El socialismo es el que consigue esa mampara política internacional. Nosotros estamos viviendo, y es tan fácil el ejemplo para que todo el mundo lo tenga más claro, nosotros estamos viviendo uno de los más grandes ecocidios de la historia moderna. Lo que está haciendo no solo en el oro, los derrames en petróleo, la minería salvaje del coltán sin ningún tipo de control, lo que se está viviendo en el daño a la naturaleza es realmente increíble. Pero tú no ves a ninguna de esas gigantescas agrupaciones de izquierda que defienden la ecología preocupadas por lo que sucede en Venezuela. No, ahí están todos calladitos porque esa comunión ideológica sigue, se mantiene, es total, es firme, dura. Esa nos trajo aquí y ha hecho posible esto. Eso se llama socialismo. Y quien lo niegue está totalmente ausente de la realidad o es cómplice de esa herramienta. Noel, estamos hablando de los derechos humanos. ¿A quién le importa lo que están viviendo los venezolanos? Los derechos humanos que salen, por ejemplo, a gritar cuando en mi país un policía mata a un ladrón que apuñaló a un turista norteamericano. Entonces salen los derechos humanos a defender al pobre ladrón muerto. Y a los miles de muertos de hambre en Venezuela, enfermos, con enfermedades que son fáciles de curar hoy en día, ¿dónde están los derechos humanos? Mira, los derechos humanos para esa gente que se va caminando del país. Tú sabes, Jenny, cuando empezó el proceso chavista, sobre todo después de la masacre del silencio, sobre todo después del 11 de abril del año 2002, fue necesario que nacieran nuevas organizaciones de defensa de derechos humanos. Estas organizaciones han ido perdiendo quizá credibilidad y efectividad porque todo este asunto ha sido demasiado largo, ¿no? Pero estas organizaciones nacieron en su momento porque las organizaciones existentes en el país solo lloraban por el ojo izquierdo. Entonces, como nada más lloraban por el ojo izquierdo, la gente que perdía su vida expresándose contra el gobierno o que era perseguida, que era torturada, simplemente no tenía ningún tipo de valor ni importancia. En el año 2003 capturaron a un amigo mío, el gobierno capturó a un amigo mío, Jorge Rojas. Jorge fue torturado, secuestrado,
enjuiciado. La mamá de Jorge recurrió a estas ONGs de derechos humanos, esas que lloraban por el ojo izquierdo, y hasta recurrió a la cabeza de derechos humanos de lo que era la coordinadora democrática, ayer MUD, mañana alguna nueva estupidez con la que se engañarán a la gente. Entonces fueron allá a esa cabeza y le dijeron eso, que era un organismo supuestamente opositor, y Jorge fue capturado en la Plaza Altamira. Le dijeron que no, que ellos no podían atender ese caso porque eso no era el tipo de oposición que ellos defendían. ¿Cómo? Así. Entonces, la mamá de Jorge, en su desesperación, no entendía lo que estaba sucediendo, no entendía absolutamente nada, su hijo preso, torturado, y no entendía absolutamente nada de eso. Es que ¿cómo puedes entenderlo si no entienden ese principio, esa comunión ideológica? Venezuela ha vivido todos esos embates, todas esas salvajadas, cada una de las cosas más absurdas. Y cuando nos acercamos aún más a la imposición del proceso tiránico, hoy por fin, en estos días, oía la declaración de una persona diciendo que fue torturada fuera de una de las sedes regulares del gobierno, fuera del SEBIN, fuera de GESIN. Entonces, ya están reconociendo lo que en España eran conocidos como las checas. Existen en Venezuela desde el 2002. Cuando la captura de Dulce Bravo en el año 2002, ella fue secuestrada y llevada a una checa de esas. 2002, Jenny. Esa es la realidad de Venezuela. 2002. Esa es la realidad de Venezuela. Una realidad que durante años la cayó esa oposición. Este gobierno desde el inicio persigue, secuestra, tortura y mata. Es un proceso revolucionario, socialista, comunista en toda la extensión. Es un proceso revolucionario, o como lo definí en el 98. En el 98 yo explicaba, un par de meses antes que Chávez ganara, un mes antes que Chávez ganara, que Venezuela lamentablemente entraría en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Esta semana, ya cada una de esas pruebas han sido pasadas, pero esta semana se certificó el último ítem, la parte fundamentalista. En uno de los discursos de Maduro, Maduro ofrece terrorismo, y terrorismo de carácter fundamentalista con su toque islámico. Maduro ofrece ir a herir al enemigo en su corazón, irlo a herir en su corazón, y termina la frase diciendo Inshallah. Inshallah. Entonces lo único que le faltó fue decir a las grandes y volarse el mismo pedazo en cámara. Qué duro. ¿Sí? Y eso es porque se ocultó una realidad que se vive en Venezuela desde el inicio del proceso chavista. Ahora, yo estoy de acuerdo en que al principio haya gente que no se daba cuenta, pero pasaron 20 años y solo está todo millones de veces peor. Una inflación como jamás se ha visto. 1.400.000 o algo así. Ya la inflación ya ni... No me puedo hacer una idea. No te puedes hacer una idea. ¿De cuánto es una inflación así? No te puedes hacer una idea, Jenny. Es algo que está totalmente perdido de cualquier lógica. No hace 2 meses te colocaba el ejemplo de lo que costaba un huevito. Sí. Multiplica ese monto, que no me acuerdo cuál era, ya hoy puedes multiplicarlo por 30, y estamos hablando de 2 meses. Esa es la realidad de lo que vive Venezuela hoy. Hoy no se entiende cómo el venezolano sobrevive. Quizás nosotros estamos viviendo 3 etapas de venezolanos hoy, ¿no? Está el venezolano que por algún tipo de conexión con gobierno tiene beneficios, y tú lo ves plenando restaurantes todavía, viviendo una mentira increíble, ¿no? Un desfase general impresionante. Después estamos los venezolanos sobrevivientes, que todavía estamos claros en que esto está mal y que hay que ponerle fin. Y después está el venezolano zombie. Los zombies plenan las calles. Duele porque
porque no hay otra manera de comprender una situación donde ya no se piensa, donde no se reacciona, donde simplemente la ausencia de esperanza, de ganas de vivir, porque eso el socialismo te roba el alma, está allí, está presente en cualquier cantidad de caras que tú ves en la calle. Es una cosa que duele y que enferma. ¿Por qué? Porque volvemos al primer punto, estás hablando de Venezuela. Si algún país puede estar lejos de cualquiera de esas realidades, es Venezuela. Y está aquí, y es una realidad que tenemos que afrontar, aprender, entender, para poder curarla y mañana colocar las reglas para que esto no pueda volver a suceder. Para que no pueda volver a suceder es importantísimo poner fin a la impunidad. Todas las ofertas político-electorales, de diálogo, cualquier cosa de esas, lo primero que están ofreciendo es impunidad, impunidad y más impunidad. Bueno, eso pasó en Argentina cuando la Kirchner tenía que entregarle el poder a Mauricio Macri, que se reunieron y te acordás que hizo una perreta como una nena caprichosa y no le entregó la banda presidencial porque le había pedido, eso off the record, lo supo todo el mundo, impunidad a Macri, y Macri le dijo que no. Entonces se enojó y no le entregó la banda presidencial. Aquí la oferta de impunidad es total y absolutamente descarada. Es más, se llega al grado de que la impunidad la promete una criminal. Y así estamos. Ya, basta para mí. Es impresionante. Ahora estaba viendo que la Asamblea Nacional, por unanimidad, votó un presupuesto de 1.5 billones de bolívares, o sea, 3.857 millones de dólares para 2019. ¿Y dónde sale ese dinero? Hay dinero, Jenny. Lo increíble es que Venezuela tiene obvio, dinero. Pero digo, y hay dinero, y la gente muere de hambre en Venezuela. Ah, claro, porque el gobierno es el que maneja el dinero. Cuando tú tienes un Estado que mató las libertades económicas, el gobierno maneja todos los ingresos. Pues en Venezuela desde siempre, debido a que somos un país monoproductor, el gobierno maneja más del 80% de los ingresos en divisas. Cuando tú acabaste el resto de las entradas de divisas y tienes este control de cambio, el gobierno maneja la totalidad de ingresos en divisas. Pero Venezuela siempre va a dar dinero. Entonces cuando esa entrada de dinero queda en manos del Estado y en este caso de un Estado que está para destruir y esclavizar, lo que tú tienes es esto. Pero dinero claro que hay. Sí, no, evidentemente hay dinero. ¿Qué pasó con el oro ese que no le quería entregar Londres? Aún permanece dentro de los bancos británicos y ojalá permanezca y que lo pueda recuperar el proceso que venga posterior a esto, porque se va a necesitar hasta más mínimo aporte para poder reponer de nuevo a flote Venezuela. Y la ONU está exigiendo todavía la liberación de los 59 colombianos detenidos por Maduro. ¿Qué pasó con eso? ¿Siguen todavía detenidos? ¿Hay alguna posibilidad de que los suelten? Mira, siguen detenidos hasta que venga un intercambio de rehenes, lo habitual, pues. Igual que cuando se soltó a Joshua Hall, aquel rehén de los Estados Unidos, y algún tipo de negociación hará Alemania para soltar el nuevo rehén, el periodista alemán que tienen preso. Sí. Y así. Esto es un intercambio constante de rehenes por favores. El gobierno está muy consciente de que necesita tener una reserva de cartas a negociar, ¿no? Entonces, igualito como hace con los presos políticos, que suelta a unos y mete presos a otros, también lo hace con extranjeros. Ahora, me quedé más tranquila cuando leí un titular, que en realidad me dio muchísima paz. María Corina Machado destapó sus cartas para tumbar a Nicolás Maduro. Su carta es jugar con la Asamblea Nacional, y es parte de lo que hablamos al principio. Por favor, entonces, pero eso no se lo cree ni un bebé. Mira, lo peor, lo más triste es que gran parte de lo que es la base del pensamiento político, comunicacional del país, salió a aplaudir esas palabras.
No. Sí. Aplaudirlas y con fuerza, y con fuerza. Y hay un muy buen lobby internacional, hay que reconocerlo, y entonces encuentras también respaldo a esas palabras, sobre todo en el gobierno de Colombia. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero eso es lo que te dice, y quizás es por lo que uno siempre insiste frente a la realidad del proceso de lo que nosotros hemos vivido. Mientras nosotros estábamos aquí en todo el medio del desastre, y todavía nada más era entendido, no por el público en general, pero era entendido por distintos gobiernos a donde llegaban misiones de la oposición a explicar la situación. Ellos explicaban toda la situación y le decían, ¿pero qué podemos hacer? Entonces esa oposición le decía, más plata para la próxima campaña. Entonces ese lobby internacional que manejó esa oposición, lo que ha recibido es muchísimo dinero para hacer campañas, pero no para ponerle fin al proceso de gobierno, no para hablarle claro a la población y decirle a la población, no vas a poder salir de esta desgracia, porque esto simplemente viene a secarte. No, todo el proceso, todo este viaje internacional ha sido para posicionar a ciertas figuras y que generen estos lazos y este tipo de condiciones con discursos totalmente vacíos y carentes de la realidad. Pero no solo María Corina, porque Borges también tiene su mensaje, dice que el sufrimiento de la familia de Fernando Albán y la de todos los presos y exiliados por la dictadura no quedará impune. Es otra cosa que también da tranquilidad. La bandera del uso de los presos políticos le ha garantizado a la oposición bastantes votos. Por lo tanto, votos, espacio político, por lo tanto, negociado político. Presos políticos crecen, disminuyen, ya hace mucho tiempo no bajan de 100. De la última camada está preso todavía de nuevo Baco Acosta y José Luis Santamaría. ¿Todavía está preso? Sí, está preso y está trasladado a la cárcel de Ramo Verde. Sigue preso, sin juicio. Cuando tenga un juicio, siendo civil, será en alguna vía militar, bajo una mentira que montó lo que eran las piezas de Rodríguez Torres, siguiendo con la mentira anterior. Entonces, no hay novedad con respecto a eso. Es interesante perdona Jenny, porque precisamente tú hablabas del director del Parlasur, el Mercosur. Sí. Yo tuve la oportunidad de ir con Vasco da Costa y Dulce Bravo a Montevideo, al Mercosur, cuando Venezuela estaba a punto de ser admitida en el Mercosur. Y nosotros fuimos a exponer la realidad, porque estábamos conscientes de que esa estructura política había ido al Mercosur a no decir nada. Varias oportunidades llegaban videos de esa estructura política armando zaperocos o comportándose de una manera vacía, expresando lo que supuestamente existía en Venezuela. Nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con el director de la mesa técnica de Mercosur en aquella oportunidad, y cuando le hablaba del caso de Venezuela, él había sido Tupamaro y había escapado de la cárcel de La Carreta, todo el paquete completo. Entonces tenía mucha empatía ideológica con lo que sucedía en Venezuela. Y cuando le hablamos de tortura, le pregunté, ¿alguien de los que ha venido aquí ha hablado de tortura en Venezuela? No, nadie. En Venezuela no hay tortura. Bueno, yo andaba con Dulce Bravo y Vasco da Costa, que venían de ser torturados, cuando les mostró todavía las huellas de la tortura, las fotos, los documentos, la experticia forense. El señor no lo podía creer. Cuando le pusimos a funcionar el Maizanta en su computadora, no lo podía creer. Nada de eso le había dicho la estructura política de oposición a ese personaje, a la directiva del Mercosur, al seno del Parlasur. ¿Para que no le conviene? Por supuesto. Hoy vemos que el Parlasur se expresa más allá de que la realidad es tan evidente, porque el proceso ideológico también tomó el Parlasur, se volteó la tortilla. Hoy estamos hablando... El presidente es el paraguayo Tomás Vitar, que Paraguay siempre estuvo como en contra. Paraguay en contra después de que salimos del cura apóstata. Después de que se salió de Lugo es cuando entra este tipo de decisiones. Ahora tienes un hombre como Navarro Vitar, que viene del Partido Colorado, que
que ahora toma el espacio de la presidencia, toma la presidencia del Parlasur en un momento en que el presidente del Paraguay viene del Partido Colorado y una estructura y un pensamiento claro que es contrario al proceso del Foro de Sao Paulo. Pero mientras estuvo tanto el gobierno de Cura Apóstata como el proceso de Cartés venía con un pragmatismo un tanto extraño y entonces no tocó mucho esos puntos. Lo que tenía era el problema con respecto a Venezuela, porque Nicolás Maduro, siendo canciller después de la defenestración del Cura Apóstata, hizo a punto de que se generara un proceso insurreccional en Paraguay a punta del dinero de Venezuela. Entonces, Paraguay tiene muy claro. Directamente lo tildaron de genocida, política genocida, así de simple. Por eso Paraguay tiene muy claro lo que significa el proceso político que vive Venezuela. Lo tiene claro porque ellos iban a ser víctimas directas, salvajes y protagonizadas directamente por Nicolás Maduro. Así de simple. Noel, se nos está terminando el tiempo. Discúlpame, pero hoy yo te abarqué yo todo el tiempo. Quería hablar al profe. contigo. Yo lo dejé hablar al profe hoy. Pero necesitaba que sepas que siempre vamos a estar, porque esa es la directiva del profe Morales. Mientras él esté en el aire, esta hora es para ti, para que Venezuela, los venezolanos que están en el exterior y los que no somos venezolanos, sepamos qué es lo que está pasando. Y entonces lo único que quiero desearte para mañana es que ese espíritu maravilloso de la Navidad les dé esperanza. De esperanza, de fuerza y de entendimiento. Gracias, Jenny, gracias, profe. Y siéntalo todos los venezolanos afuera y adentro. Feliz Navidad. Un abrazo. Y viva Venezuela. Un abrazo.